fin de semana se da a conocer, se hace viral en redes sociales un video musical de unas pseudo artistas urbanas. Yo creo que no llegan ni a pseudo artistas. Yo creo que es más que llamarles artistas, hay que llamarles detractoras de la sociedad, que se dieron la tarea de grabar un video musical en una escuela de nuestro país. Este video se confirmó, lo confirmó Diego Pesqueira, director de comunicaciones de la Policía Nacional, que se grabó el 7 de septiembre, hace ya varios días, casi 20 días, más de 20 días, perdón, estamos a 29. Y a pesar de que se graba el 7 de septiembre, tenía unos días que sale, pues se hizo viral este fin de semana, desde el viernes, fue que se empezó a dar a conocer de manera masiva este video tan deplorable. Pues a raíz de que en este fin de semana se da a conocer, se masifica el video, pues tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público abren en el caso de la policía, pues abre una investigación al respecto, y el ministro de Educación pues escribió un mensaje diciendo que se estará investigando y que tendrán consecuencias al respecto en pantalla. Este video, señores, ha desatado mucha indignación en redes sociales, ha abierto debate sobre el uso indebido de espacios educativos en el país. Esta pieza, esta cosa tan vergonzosa que tenemos ahí en pantalla, pues muestra expresiones vulgares y gestos provocativos en un salón de clases. Y pues como dije, además de Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Educación, pues también el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, calificó este hecho como una afrenta a la niñez y a la nación, mientras usuarios exigen sanciones ejemplares contra los responsables. Este caso, señores, abre un debate importante que es sobre la falta de respeto a los símbolos educativos en nuestro país, símbolos educativos en la República Dominicana. Esta no es la primera vez que en nuestro país tenemos un caso tan lamentable como este. No es la primera vez que se utiliza un salón de clases para hacer algo como esto. Se ha hecho anteriormente y espero que en esta ocasión de verdad que se dé un ejemplo. Esta mañana yo estaba escuchando el programa Falla Radio y hay que darle el crédito porque ellos tuvieron una llamada con Diego Pesqueira en vivo, donde cuando se le hace la pregunta al respecto, pues Diego Pesqueira informa que ya la investigación va avanzada. Estas incumbentes entran al plantel escolar alrededor de las 2 de la tarde con la excusa para el seguridad, el portero de la escuela, de que ellas tenían un permiso. El seguridad, imagínese usted, sabemos que es importante tenerlo, pero muchas veces son unos musú que están ahí parados en la puerta. No tienen la preparación. No tienen la preparación para decirle, ¿tienes un permiso? Déjame ver tu permiso, déjame ver si está sellado, firmado, quién te da ese permiso, déjame confirmar. En fin, ellas entran al plantel a las 2 de la tarde, el 7 de septiembre, a grabar esa desgracia que algunos le llaman video musical. Algo importante es que tenemos que hacernos la pregunta, si hoy en día se graba un video como ese en un plantel escolar, ¿qué otras cosas se van a seguir permitiendo con el pasar del tiempo en los planteles escolares? ¿Hasta qué punto nos vamos a seguir engañando como dominicanos de que personas como estas son artistas? Por personas como ellas es que la música urbana no termina de recibir el respeto de mucha gente, porque personas como ellas dañan toda una industria, envenenan una industria, son un daño total para la sociedad, son personas
que necesitan ayuda psicológica, que no están bien de su cabeza y que lo que están es lamentablemente siendo piedra de tropiezo, para decirlo de la manera más suave posible, para la niñez, para las personas que tienen a su alrededor, para otras personas del barrio, para otras jóvenes que lamentablemente las ven a ellas como un ejemplo, como unas cantantes, como unas artistas a los que niñas dominicanas quieren seguirle los pasos. Qué triste. Y espero que después de que el ministro de Educación osa escribir que habrá consecuencias, ya Diego Pesqueira dijo que saben quiénes son, saben qué día fueron, bajo qué condiciones entraron a grabar, dónde entraron a grabar. Y parte de lo que Diego Pesqueira ha dicho es que después de que ellos terminaron de socavar o de recabar toda la información sobre este caso, ya está en manos del Ministerio de Educación para aplicar las consecuencias. ¿Qué consecuencias se le podría aplicar a estas chicas? No sé. No sé qué tan grave podría ser, pero quisiera que fuera la sanción más grave posible. Anda también un rumor de que ellas ya están apresadas y esto no es cierto, porque se le hizo la pregunta a Diego Pesqueira y dijo que no tiene conocimiento de eso. Además, no hay ningún delito per se como para que tú puedas ir a tomar las presas, pero debería ser un delito esto que estamos viendo en pantalla. Muy vergonzoso, me da mucha pena que tengamos que ver este tipo de falta de respeto a nuestra educación en la República Dominicana. Eso mismo pasó con otra pseudo artista urbana que fue Toquilla, que también se ha encargado de irrespetar nuestros símbolos educativos y religiosos en la República Dominicana y no ha tenido absolutamente ninguna consecuencia, por lo que yo me voy a sentar a esperar que Luis Miguel de Camps definitivamente pues dé alguna señal de que sí se le va a aplicar alguna consecuencia a estas dos personas tan deplorables.